Pero basar en hebreo es carne, por lo tanto debería entenderse por carnicería. El problema es que basar también se entiende por buenas nuevas. Cuando los judíos celebraban que había una buena noticia, celebraban con carne. Y te vas a encontrar que no existe el concepto en el mundo judío, ni en la Biblia, ni siquiera con Jesús, que haya sido vegetariano. Eso es imposible, porque el concepto carne representa buenas nuevas. A ver, hay una cosa que ya estamos claros, que la Torá no son mandamientos. Hay un dicho que está en el mundo hebreo, el judío, que es la Torá tiene 70 caras. Y ese número 70 no voy a explicarlo, como muchas cosas no lo voy a explicar porque esto es una primera reunión que vamos a tener, vamos a poner las bases, vamos a explicar en forma general, vamos a hacer un overview de lo que estamos hablando. Tenemos a Dios, tenemos al hombre y tenemos a la Torá. En el pacto matrimonial, la Torá se le dice la ketubá, es el contrato matrimonial. La Torá, como te decía, es un remedio que te lleva al centro. Pero la Torá es la verdad de Dios, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Torá tiene muchos conceptos, pero me gustaría aclararte una cosa primero. El lenguaje hebreo es absolutamente concreto. En el lenguaje hebreo, que viene del hebreo arcaico, hay palabras que tienen que ver con comportamientos, conceptos que tienen que ver con comportamientos. Te doy un caso. Regalo y rodilla, en español no tiene ninguna relación, pero en hebreo es la misma palabra, porque un judío, un hebreo, entiende que los regalos se hacen doblando la rodilla, porque no es un mérito, sino es solamente algo que Dios nos permite hacer. Te explico, en la Torá no existe la palabra tener o no tener, existe la palabra hay y no hay, porque en hebreo todo es de Dios, en la Torá todo es de Dios. Lo otro, ¿por qué la palabra caridad? A pesar que existe Gesed, que es otra palabra que también se mezcla con caridad, pero ¿por qué la palabra caridad, tzedakah, es exactamente la misma palabra que justicia? Porque en hebreo, tú cuando das a un pobre, tú no estás ganando de ningún mérito. Tú lo único que estás haciendo es justicia, la misma que te pide Dios. Por eso que los 3 diezmos que hay en la Escritura, que un día lo podemos conversar, el tercero es para los pobres, porque es una obligación no solamente de algo que tú lo entiendas, sino que también lo hagas. ¿Ok? Y ni el primer ¿cómo se llama? Diezmo, ni el segundo diezmo, ni el tercer diezmo, hay intercesores, entre ellos, ¿sí? Sin perjuicio que hay quien lo reciba, pero es el templo el primer diezmo, el segundo tiene que ver con los moedín y el tercero con los pobres, y el tercero no te obligan a que tú se lo pases a un tercero para que él se lo pase a los demás, y de repente con esas manos medias porosas se queda alguna, como decimos nosotros, alguna colita por ahí. Hay cosas que son súper importantes entender. La Biblia fue escrita en un lenguaje que no tiene las herramientas que hoy día tenemos con los computadores, por ejemplo. O sea, antiguamente no se podían colocar las letras negritas, no podías cambiarlas de tamaño, no podías colocarle letras en colores como la estamos viendo en la pantalla. Entonces se usaba la poesía, la prosa, los hebraísmos para explicar. Incluso que tenían una doble dimensión. Te explico. Cuando aparece Abraham sentado fuera de su tienda, dice que Abraham estaba como al calor del sol. ¿Ok? Efectivamente, en el desierto hace calor. Ahora, ¿por qué estaba sentado afuera de la tienda? Porque también era costumbre que los líderes de la tribu, por decirlo así, vieran todos sus negocios en la puerta de la tienda. ¿Ok? Por lo tanto, estaba cumpliendo igual sus deberes. Pero sucede que como al calor del sol, quiere decir una cosa muy especial, que estaba en su tercer día de circuncisión. Por lo tanto, fíjate los trasfondos que hay, porque sucede que ve los ángeles que vienen, destruye Sodoma y Gomorra al tercer día de hecho el pacto de la circuncisión. Entonces te empieza a entregar más información de la que tú crees. Otro también es el problema de las traducciones. Cuando Dios llamó a Abraham, le hizo una doble petición. Le dijo, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela. Pero sucede que en hebreo no le dijo vete, porque si le hubiera dicho vete, simplemente le hubiera dicho lej, vete, pero le dijo lej leja,
algo que los judíos y los hebreos estudian más de 2000 y tantos años y lo entienden y todos los años lo repasan, le dijo una cosa que también es importante para nosotros: vete de ti mismo de tu casa, de tu tierra. ¿Qué significa eso? Que no sacas nada con ir donde yo estoy o donde yo te voy a llevar, si tú vas a querer seguir teniendo tus dioses. Hay que recordar que tanto su tío Nacor como su padre y como él aparecen descritos en la Biblia como adoradores de dioses. Por lo tanto, la petición que Dios le hace a Abraham es absolutamente clara en función de que se abandone a sí mismo, porque hay un dicho muy bueno que dice que Dios no cabe en un hombre que está lleno de sí mismo, o no tiene lugar. Entonces, bajo ese escenario, nosotros nos perdemos un montón de cosas. Y hay palabras, siempre ha habido palabras que no existen en otros idiomas. Voy a llegar al término ley con esto. Te explico. ¿Cómo se dice internet hoy día en hebreo? Internet. ¿Cómo se dice en español? Internet. ¿Cómo se dice en inglés? Internet. Lo que cambia es la pronunciación. Porque ese concepto, esa palabra no existe o no existía en ningún idioma. Ahora, también con el tiempo hay palabras que también fueron cambiando conceptos. Por ejemplo, aquí en Chile, cuando nosotros, sobre todo la gente más adulta como yo, escuchamos voy a ir al bazar, se entiende un lugar donde venden paqueterías y hilos y un montón de cositas, cajitas de cartón, no sé, ni me acuerdo exactamente lo que es eso, bazar. Pero bazar en hebreo es carne, por lo tanto debería entenderse por carnicería. El problema es que bazar también se entiende por buenas nuevas. Cuando los judíos celebraban que había una buena noticia, celebraban con carne. Y te vas a encontrar que no existe el concepto en el mundo judío, ni en la Biblia, ni siquiera con Jesús, que haya sido vegetariano. Eso es imposible, porque el concepto carne representa buenas nuevas. Y además todos respetaban ¿cómo se llama? Los moedín. Ahora, podemos discutir si el vegetarianismo es bueno o no. Esa es otra conversación. Pero que se diga que en la Biblia habían vegetarianos, que pasa que hay un tema de Daniel que no comió por carne ofrecida a los ídolos. Pero si tú vas a Daniel 10, dejó de tomar vino con alcohol allí, y algunas veces lo diluían cuando tenía que darle a los niños. El tema del alcohol es un tema que es alcohol. De hecho, quien no entiende las copas de vino no entiende el pacto matrimonial, que hay una cosa muy importante. El otro día escuché a alguien por ahí que decía que Jesús, cuando oraba y le pedía al Padre que no le hiciera beber esa copa, evidentemente cuando decía que esa era la copa de Cristo, no entendía nada, lo digo con todo respeto, porque sucede que esa copa, si tú le sigues la pista a las tradiciones que además están en la Biblia, dentro de los pactos, esa se llama la copa de la salvación, específico. O sea, no es una cosa que uno podría interpretar. Lo que pasa es que como no quiere conocer el entendimiento hebreo, lo mismo pasa con Daniel. Cuando Daniel oraba 3 veces al día, como era su costumbre, tenía las 3 oraciones, la de Abraham, la de Isaac y la de Jacob, que tienen horarios específicos y además tienen nombres y coincide con la crucifixión de Jesús. Entonces son cosas que uno se pierde por querer creer que el mundo bíblico se tiene que adaptar a uno. Entonces, dado todos estos ejemplos, quiero tocar un tema que no es menor. Cuando se tradujo la Septuaginta, porque también lo otro hay fantasías históricas muy populares. Cuando se tradujo la Septuaginta se tradujo solamente la Torá. Jesús nunca tuvo nada de la Septuaginta en sus manos que no fuera la Torá. Sí es que la tuvo, pero no la tuvo. ¿Por qué? El costo de generar la Septuaginta en dinero actual son cerca de los 4 millones de euros. Por lo tanto, no era algo que se estuviera copiando. Entonces, escuché por ahí a alguien que decía que Jesús leyó la Septuaginta en griego cuando leyó el rollo de Isaías. Ese señor lamentablemente no entiende nada de nada, porque primero, la Septuaginta de Isaías no estaba. Segundo, porque no conoce cómo funciona la sinagoga. Siempre se lee en hebreo y se conversa en el idioma que se entiende. Por ejemplo, tú vas a una sinagoga hoy día en cualquier país que le hable hispana, van a leer la Torá, la van a explicar en el idioma, la van a comentar en español, pero siempre van a estar diciendo lo esencial en hebreo. Jamás se le va a ocurrir a alguien decirlo en griego, en alemán o lo que sea. Por otro lado, la Septuaginta tiene muchos errores. Lo que pasa es que la gente cree que la Septuaginta fue copiada de una forma celestial, traída desde el hebreo, y un poco menos fueron ángeles los que copiaron la Septuaginta. Pero si tú revisas la Septuaginta, que además nunca fue canon, y además
Incluso yo he escuchado gente que piensa que la Septuaginta tiene cosas del Nuevo Testamento, o sea, totalmente equivocado. La Septuaginta, por ejemplo, en los papiros, digamos, los fragmentos que existen, aparece que Adán tiene a Set a los 230 años. Incluso aparece Matusalén muriendo 14 años después del diluvio. Hay un montón de cifras malas. Segundo, cuando traducen a María, la traducen como virgen, cuando el texto de Isaías, y debería ser una doncella. Entonces, el término alma lo traducen como virgen. Para que diga virgen tenía que haber dicho betulá. Y sucede que eso te cambia todo un concepto y genera incluso un concepto de la Virgen María que no corresponde. No estoy diciendo que no era virgen, estoy diciendo que son términos que van tomando en el entendimiento. De hecho, hay muchos factores o elementos dentro de la Torá que fueron tomados con la moral griega. Y eso también te cambia el asunto. Ahora, el problema es que cuando llegaron a los términos mandamientos, había un concepto que se llama, que si hay una palabra que se llama entolé. Entolé, mandamientos, mandatos, más o menos lo mismo. Pero el problema fue cuando llegaron a Torá, porque Torá no significa ley. La Torá nunca se ha traducido y debería traducirse como ley, sin perjuicio que hay mandatos adentro. Pero lo que pasa es que nosotros si nos vamos al concepto de ley hoy día, que no tiene nada que ver con la Torá. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los griegos? Pusieron el término nomos. Y el término nomos es ley, ¿me entiendes? Entonces, cada vez que tú lees en la Biblia ley, habla de la Torá. No te dije una cosa que se me olvidó. Mitzvah es mandamiento en hebreo. Entolé en griego, mandamiento en español. Torá, ahí no está el problema, porque Torá es enseñanza, es como instrucción, pero ahora te lo voy a explicar. Pero no existe el término más cercano que pareciera que se le ocurrió. En la Septuaginta es ley. Y de ahí se produjo todo el enredo. Entonces, dicho lo anterior, la Torá es